Hola, mi nombre es Yosiri Sierra Brango, soy estudiante de la Universidad del SINU de la Escuela de Derecho y hoy les vengo a leer un ensayo titulado Una mirada al constitucionalismo popular, de Roberto Niembro. Resumen. El propósito de este ensayo es exponer las tesis principales de una de las teorías constitucionales norteamericanas que más fuerza ha cobrado en los últimos años y que ha sido poco explorada en nuestro entorno, el constitucionalismo popular. Se trata de una propuesta especialmente útil para repensar críticamente nuestra inclinación por algunos aspectos del constitucionalismo europeo de la posguerra, en particular la supremacía judicial y el desdén hacia los movimientos sociales como generadores del sentido constitucional. El artículo presenta las tres corrientes que pueden identificarse dentro del constitucionalismo popular, la de los padres fundadores, el constitucionalismo democrático y el constitucionalismo popular mediado. A continuación, se elude ciertos cuestionamientos que la teoría ha recibido por parte de los partidos y detectores y se desarrollan algunas reflexiones propias. Los padres fundadores del constitucionalismo popular. En términos generales, el constitucionalismo popular se caracteriza por enfrentarse a la supremacía judicial y a la visión ilícita según las cuales los jueces son mejores intérpretes constitucionales. Aunque no todos los populares necesariamente son anticortes o anticontrol judicial, el punto clave es la limitación de la supremacía judicial y la elaboración de la doctrina constitucional como una agencia colectiva cuyo protagonista es el pueblo. Es popular, nos dicen Tushne, porque distribuye ampliamente la responsabilidad sobre la Constitución y la refuerza en el papel de la gente en su interpretación. En las palabras de Kramer, el papel del pueblo no es limitado a los actos ocasionales de la creación constitucional, sino a un control activo y continuo sobre la interpretación e implementación de la Constitución, sin que el Tribunal Supremo pueda monopolizar la interpretación de la misma. No basta, dice el señor Stanford, con que el pueblo pueda crear derecho constitucional a través de procesos de reforma, sino de reivindicar su papel como intérprete constitucional. El problema principal de Kramer en contra de la supremacía judicial es el desincentivo que provoca en los ciudadanos para argumentar sobre las cuestiones constitucionales y para el autor la supremacía judicial es un principio ideológico que lleva a los ciudadanos a pensar que no pueden contradecir a los jueces del Tribunal Supremo. En esta lógica, no se puede refutar la interpretación del tribunal si primero no sentimos que tenemos el derecho a hacerlo. Y esto suele ser así, pues se acepta que la última palabra interpretativa la tiene el tribunal y el único medio para modificar sus criterios es cambiar su composición. De esta manera se implementa la forma en que los jueces conciben la función, como dicen los casos y escriben sus opiniones, cambian la forma en que los políticos, la prensa y otros actores internalizan los fallos del tribunal, haciendo que sus efectos vayan más allá del caso particular. En suma, el monopolio judicial sobre la Constitución se ha pintado como algo intolerable e inevitable, como algo que fue pensado para ser así y que no nos salva ni a nosotros mismos. Por el contrario, el constitucionalismo popular reconoce que el debate popular sobre la Constitución se lleva a cabo con la independencia de las interpretaciones judiciales o incluso en su contra. La Constitución obliga a todos los poderes del gobierno sin que ninguno, incluido el Poder Judicial, tenga alguna autoridad especial sobre ella. Si los jueces pueden interpretarla, no es porque tengan cualidades específicas que los hagan más aptos para dicha tarea o porque les corresponda hacerlo en exclusiva, sino porque la Constitución los obliga como a cualquier otro. Según esta visión, el Poder Judicial es agente más del pueblo, cuya tarea es ser líder de opinión sin imponer única visión. En efecto, una de las batallas del constitucionalismo popular es acabar con la idea de que los jueces hacen mejor trabajo que respecto a nosotros al interpretar la Constitución. En primer lugar, porque no hay evidencia de que los jueces hayan hecho mejores interpretaciones e incluso en el caso de Estados Unidos se puede decir que el debate legislativo sobre cuestiones como los derechos de los homosexuales, el aborto, discriminación por la raza, etcétera, estuvo más enfocado en cuestiones sustantivas que el de los tribunales, pero también porque los jueces son jueces y no filósofos o académicos, enfocados más en cuestiones técnicas y de legalidad. En cualquier caso, el hecho es que los populares no quieren decir que la interpretación del pueblo sea única ni siquiera la mejor, sino recordarnos que por tanto el pueblo como los jueces se pueden equivocar. De este modo, la orientación por uno a otros
atiende a la visión de que se detenga la función de los jueces y la capacidad de la gente para interpretar la Constitución y no una propuesta predisposición de los jueces para hacer mejores interpretaciones. Así se puede considerar a la gente como puramente emotiva, ignorante y limitada, en contraposición con una élite informada, atenta e inteligente, en cuyo caso el juez serán los únicos intérpretes constitucionales. De manera que cuando dicen que los derechos se terminan, la discusión, por contrario, puede considerarse a los ciudadanos como sujetos capaces de deliberar y gobernarse a sí mismos y otorgar a los jueces la facultad de interpretar la Constitución, pero sin que ello afecte la posibilidad de que también se haga fuera de los tribunales. El constitucionalismo democrático. Para esta vertiente del constitucionalismo popular, representada por Potts y Siegels, la legitimidad de la Constitución radica en la habilidad que tiene para ser reconocida por los ciudadanos con su Constitución. Esta forma de concebir constitucionalismo está sustentada por las tradiciones de activismo popular que autorizan a los ciudadanos a la presentación de reclamos sobre el significado de la Constitución y a oponerse al gobierno cuando consideren que no les respeta. En este proceso los tribunales juegan un papel jurídico-político que les es atribuido constitucionalmente. En efecto, para Posición, el Tribunal Supremo es posible colaborar de las funciones democráticas en la construcción de los significados constitucional, así como catalizador del constitucionalismo popular. La relación entre jueces constitucionales y democracia no es de suma cero, pues los primeros pueden fortalecer a la segunda, así como las creencias constitucionales de la gente están inspiradas y sustentadas por el derecho constitucional creado por los tribunales. Este derecho está inspirado y sustentado por dichas creencias. En este sentido, se separa de Tunste al otorgar un papel más significativo al Poder Judicial, no necesariamente excluyente de la constitucionalismo popular. De hecho, para Posse y Siegel, una forma de autoridad final de los jueces es necesaria para el Estado de Derecho, pues, aunque reconocen que existe una tensión y conflicto entre la supremacía judicial y el constitucionalismo popular, la democracia requiere que ciertas condiciones sean garantizadas por los jueces, con el fin de que los ciudadanos puedan participar de la deliberación. Este punto es encontrar un equilibrio entre ambos. De cualquier modo, los ciudadanos no tienen por qué aceptar sin reparos las decisiones judiciales, es decir, ser sujetos pasivos, ya que el debate popular sobre la Constitución infunde de las memorias y los principios de la tradición constitucional que no serían desarrollados si la ciudadanía fuera pasiva ante las decisiones judiciales. Y es que se concibe el constitucionalismo popular, entiéndase a los movimientos sociales, como un mecanismo mediador entre el derecho constitucional generado por la judicatura y cultural popular. Los ciudadanos son autores de derechos y así deben sentirse. Las creencias democráticas sobre la Constitución autorizan y empoderan a los ciudadanos para argumentar sobre el sentido, aun cuando difieran de la interpretación judicial. Lo que buscan es generar una serie de actitudes y prácticas que promueven y sostengan el involucramiento de las teorías de la gente en cuestiones constitucionales. En este sentido, su propuesta teórica busca dar cuenta de los diferentes espacios, prácticas y medios por los que ellos llevan a cabo disputas constitucionales, lo que según ellos son insignificantes para las teorías tradicionales, lo cual es desconocer el papel de la gente apoyada tácticamente la supremacía judicial. Con ello no quiere decir que la gente o los otros poderes puedan desconocer la sentencia de los tribunales. Lo que puede hacerse en circunstancias excepcionales para ellos, la última palabra judicial en la protección de los derechos constitucionales refleja la necesidad de que los ciudadanos tengan certeza sobre los derechos frente al gobierno. Ahora bien, si se trata de la obediencia a la doctrina contenida en las sentencias, considera por un lado que si el derecho constitucional se limita a los fallos, en este sería un conjunto de decretos sin coherencia, integridad y visión, lo cual obligará a los ciudadanos a litigar continuamente, impidiendo que el derecho constitucional lograra su cometido. Por otro lado, también reconocen que la vinculación horizontal a la doctrina judicial haría del desacuerdo un acto de desobediencia a la ley. Por ello, esto final
de Cuentas estima que son actores no judiciales los que determinan el caso, por caso y por momento a momento, el grado de deferencia debida a la doctrina judicial, lo que consideran en puesta práctica al diálogo constitucional. Para Post y Siegel, la deliberación popular sobre cuestiones constitucionales permiten o no reflejándose en reformas institucionales es pauta para la acción judicial. Esto no significa que los jueces se limiten a reflejar los desarrollos sociales, sino que participen en un debate social sobre el significado de la Constitución, condición necesaria de la democracia. Desde esta perspectiva, el tribunal está en diálogo de la persona de la cultura popular, de que no puede alejarse demasiado si es de evitar una crisis y se involucra normativamente en cuestiones sobre que los americanos tienen desacuerdos profundos de culture wars, haciendo valer sus propias convicciones sobre la mejor forma de entender una tradición constitucional viviente. Así, la corriente considera inadecuado a los jueces tengan como principios retentor de actuación el evitar conflictos, pues las controversias sustantivas por las decisiones judiciales pueden provocar la redacción y el activismo ciudadano. De esta forma explican cómo los diferentes valores de las competencias configura el proceso de decisión constitucional y respalda el papel de los representantes populares, especialmente de la ciudadanía. En la aplicación del constitucionalismo, las decisiones judiciales que deben tomarse dentro de un sistema que incite a la argumentación entre los funcionarios y ciudadanos sobre el significado de la Constitución. Pues no basta con que den razones y principios de sus decisiones, aunque cuando están sean acorde con las mejores prácticas profesionales. Lo anterior no quiere decir que los tribunales deban convertirse en instituciones representativas como lo son la legislatura, sino de reconocer que la Constitución tiene una importante dimensión política que rebasa los confines de lo jurídico. En este sentido, la deliberación colectiva es la fuente última de la legitimidad de derecho constitucional que requiere de instituciones que permitan al pueblo involucrarse en la creación de derechos, pues es el esfuerzo por persuadir y convencer a las instituciones que deciden el derecho lo que provoca la movilización, contramovilización, coalición y compromiso, un proceso que puede generar nuevos entendimientos que los tribunales pueden reconocer como la Constitución. De ahí la partición popular, base democrática de la Constitución, que no debe ser vista como sospechosa, sino al contrario, debe considerarse como una forma de mediar con el conflicto. Esta línea considera que los movimientos sociales configuran en el sentido constitucional a generar nuevos entendimientos que guían las posturas oficiales. Por ello, proponen superar las descripciones tradicionales de cómo se hacen cambios constitucionales por otra más compleja que dé cuenta de la importancia de los dichos movimientos. De esta forma, rehuyen las descripciones cortes centristas de la tradición constitucional norteamericana, pues en su opinión oscurecen las constituciones norteamericanas y existen entre el razonamiento judicial y los reclamos de hecho fuera de los tribunales. Los movimientos sociales se configuran en parte de lo que denominan cultura constitucional prácticamente argumentativa que se lleva a cabo dentro y fuera de las instituciones gubernamentales, más allá de los canales formales de la creación de derechos reconocidos por el sistema jurídico. Tanto ciudadanos como gobernantes pueden sustentar sus posturas constitucionales distintas que estén en un equilibrio dinámico y se condicionen recíprocamente. Ninguna autoridad, ni siquiera el Tribunal Supremo, tendría la autoridad para fijar el sentido constitucional sin que éste pueda ser desafiado.